solo el pueblo puede aprobar su constitución, que ya los norteamericanos nos enseñaron hace ya casi 240 años. O de la Constitución boliviana. ¿Qué les voy a hablar yo de la Constitución boliviana? Es un país que ustedes conocen muy bien. Yo tuve la suerte de estar trabajando allá con ellos, una época muy dura, realmente, porque los cambios culturales son sumamente complejos, pero al final, efectivamente, la Constitución boliviana, ¿qué es? No es otra cosa que un elemento de emancipación utilizado por los pueblos indígenas bolivianos, que, ojo, en el autocenso del 2001 son el 68% de la población, que no estamos hablando de una minoría como podríamos hablar en otros lugares, estamos hablando de la mayoría que ha estado siempre históricamente relegada, históricamente estaba apartada de la toma de decisiones democráticas. Y esos pueblos indígenas son los que abanderaron la idea de la Asamblea Constituyente ya desde el principio de la década de los 90, ¿no? La guerra del agua o del gas en Cochabamba. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el caso cochabambino, cuando se privatizó el agua y estaba prohibido hasta recoger aguas con los plásticos, agua de la lluvia, estaba prohibido hacerlo. Había una multa a quien recogiera agua de la lluvia, porque formaba parte de una empresa norteamericana que tenía que cobrar sus aranceles. Hasta ese tipo de planteamientos se creó la situación insostenible en el caso boliviano, y los pueblos indígenas abandonaron, imagínense, un instrumento totalmente liberal, que fue el poder constituyente para constituir su propia constitución. Y hoy en día tienen la constitución boliviana, que es una constitución también preciosa, escrita casi poéticamente. También les digo, habría que leerla, tendrían que leerla. Es una constitución que intenta buscar una nueva visión para esa necesidad de libertad que tienen los pueblos bolivianos. Y que, bueno, con todos sus problemas, con todos sus desbarajustes, pues lógicamente estamos hablando de procesos constitucionales, pero hoy en día está teniendo efectos sumamente positivos para esa reconcienciación de los pueblos indígenas y ese planteamiento de su voluntad, ¿no? Del ejercicio de su voluntad. Los bolivianos nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, los bolivianos sí tienen muy claro lo que decía antes el magistrado de que el Tribunal Constitucional es un órgano político. Por supuesto que es un órgano político. Hoy por la mañana uno lee El País en España y dice que la ponencia sobre la ley del aborto la va a redactar un magistrado antiabortista. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a hacer una ponencia a favor del aborto un magistrado antiabortista? Eso es impensable, porque la decisión es una decisión puramente política. La Constitución no soluciona el problema en el artículo 15 en el derecho a la vida, la Constitución española. Cualquier tribunal constitucional toma decisiones políticas porque jerárquicamente no existe una norma superior a la Constitución. Y la Constitución es esencialmente una norma política. Una norma política con dobles dimensiones, la política y la jurídica. Por lo tanto, los bolivianos que esto lo tienen claro dicen, sí, que esto es así, perfecto. Pues los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que ser elegidos democráticamente por el pueblo boliviano. Y en noviembre de este año pasado tuvimos las primeras elecciones en el mundo de un Tribunal Constitucional elegido democráticamente. Las primeras. Claro, este tipo de cosas muchas veces no se conocen. Es difícil que pase las fronteras de los que están especializados en la materia. Siempre trascienden noticias mucho más negativas, que si el Timnis, que si las evadas, de no sé qué de Evo, tal. Pero en el fondo lo que hay son procesos de cambio que tienen su inicio en esas constituciones democráticas originarias del poder constituyente. Por tanto, yo con esto ya voy terminando mi intervención. Les planteo, como les decía al principio, la necesidad de relacionar los dos conceptos. Es decir, de relacionar el carácter democrático y la solución de la tensión entre constitucionalismo y democracia que nos plantea la teoría clásica del poder constituyente. No estaría mal recordar los debates que hubo en las convenciones constitucionales norteamericanas, ¿no? Las francesas, la de 1812 en Cádiz, interesantísimas, y ponerlo en relación con los grandes avances que se están dando en América Latina. Grandes avances se están dando, lógicamente, en algunos países de América Latina. Es verdad que no en todos. Ustedes saben que en el caso peruano, en el caso chileno, todavía hay constituciones que provienen de la época de la dictadura.
De hecho, son las dos únicas que yo recuerde ahora mismo que provienen de esa época. Pero lo cierto es que en otros territorios se están dando avances importantes, que son avances emancipadores, y que es fundamental reconsiderar con toda su importancia. Lo cual también tiene problemas. Problemas como, por ejemplo, las utopías de las que nos hablaban antes. Esas utopías que hacen que las constituciones son constituciones muchas veces que tienden a maximizar la cantidad de obligaciones del Estado y que pueden encontrarse con problemas de aplicación. Hay que revisar ese apartado. Las sombras nominalistas, es decir, las partes de la Constitución que no son de aplicación directa. Hay que revisar ese apartado. Los diferentes instrumentos de cumplimiento de la Constitución que todavía no están bien desarrollados. Aunque hay algunos ya interesantes, como porcentajes del PIB destinados a educación. Hay que revisar esos apartados. Pero ojo, hay que revisar esos apartados entendiendo que los avances que se han dado son incuestionables. Y que en Europa, cuando dentro de nada me refiero dentro de unos meses, de un año, de 2 años, como están haciendo ya los islandeses, por cierto, los diferentes pueblos europeos estén dispuestos a avanzar democráticamente y cambiar sus constituciones para realmente solucionar la crisis, la solución democrática a la crisis, van a tener que girar los ojos hacia lo que está pasando en América Latina y entender que ese constitucionalismo crítico, ese constitucionalismo democrático, es la única solución para los problemas que está viviendo el continente. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Rubén Martínez del Mao. La siguiente exposición está a cargo de la señorita Ana Neira Segarra, que es una integrante del Círculo de Investigación Constitucionalismo Crítico. La doctora Ana Neira es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada del Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega Set de España y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, es coordinadora del equipo técnico conformado por dicha institución en el marco del proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral. Le damos la bienvenida. Sí, claro. Solamente un pequeño paréntesis. Yo tengo que marchar. Les agradezco infinitamente y dejamos pues con estos jóvenes académicos brillantes y le felicito, mi querido maestro, por su disertación. Lo tenemos dentro de 2 semanas. Espero visitarles en el tribunal. Enhorabuena. Muchas gracias a ustedes y me dispensan. Permiso. De igual manera. Dispensen, mi querido. Y ahora sí, empezar primero agradecer a Rubén por su disertación difícil. Continuar después de esto, yo tenía preparada una serie de temas conceptuales que han sido completamente zanjados en toda la exposición. Sin embargo, sin perjuicio de esto, voy a plantear algunas cuestiones sobre un tema que en realidad he tratado de abordar bajo esta perspectiva un poco crítica que nosotros buscamos con los alcances que imponía el doctor Cuno desde el inicio. Y bueno, el tema del título de la exposición tiene un título bastante ambicioso, ¿no? Que es esta idea del constitucionalismo y la democracia relacionados, pero a la vez en también una discusión o un debate o un análisis sobre 2 perspectivas de analizar la democracia participativa y la democracia representativa, y ver si en el marco del constitucionalismo estas perspectivas son complementarias, son en todo caso opuestas.